Okay. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a comenzar. Vamos a tener una palabra de oración. Después de la oración vamos a escuchar una alabanza y entonces ya por ahí nos vamos por ahí para abajo, mis hermanos. Bienvenidos todos una vez más. Un feliz día de San Valentín. Amén. Y que Dios me los bendiga mucho. Y vamos entonces a preparar nuestra mente y nuestro corazón para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, te honramos, bendito Dios, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, por el regalo de la vida, primeramente, Padre. Gracias porque nos permites ver la luz de este lindo amanecer, Señor. Gracias porque tú has preparado de antemano este día para bendecirnos. Dice tu palabra que cada mañana tus promesas son renovadas, Señor. Gracias te damos también, oh Dios, por cada una de nuestras familias, Señor, por nuestros hijos, nuestros cónyuges, por nuestros hermanos, hermanas, Señor. Gracias te damos por la iglesia, Señor, no solamente a nivel local, Señor, sino por toda la iglesia alrededor del mundo, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, a toda congregación que en esta hora se está reuniendo, Padre Santo, para honrar y bendecir tu maravilloso y poderoso nombre y preparando sus corazones para recibir alimento espiritual, Padre Santo. Señor, en este momento yo te pido por la Iglesia Bautista Central, Señor, por todos los planes que tú tienes para nosotros, bendito Padre, y te ruego, bendito Dios, de que tú uses este momento en que vamos a compartir de tu palabra, Señor, para ministrarnos, Señor, para hablar a nuestro corazón, Padre Santo, para alimentarnos de ti, Señor, especialmente en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, Padre Celestial, en que este mundo está tan necesitado de tu palabra y de tu verdad, Señor. Padre, bendice a mis hermanos. En tu nombre, Padre Celestial, te rogamos para que seas tú atando toda malicia de las tinieblas que quiera traer interrupción, Señor. Padre, no permitas que nada nos distraiga y permite que en cada uno de nosotros haya esa reverencia de tener claro que estamos delante de tu presencia, que este no es el momento para atender ningún otro asunto, Señor, porque estamos delante de la presencia del Dios vivo, del Jehová de los ejércitos, Señor, y tú mereces toda honra, toda reverencia y todo respeto, Padre Santo. Gracias pues te damos en este momento, bendito Dios, háblanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, y gracias porque vivimos, gracias a que tú vives, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder.
me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Aleluya, gloria a Dios. Damos al Señor por su palabra, por su ministración, por sus alabanzas, por todo aquello que Él pone a nuestra disposición para honrar y glorificar su nombre. Bueno, mis hermanos, vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos. Váyanlo buscando ahí en el libro de Romanos, el capítulo 12, para que lo tengamos listo. Y de esa manera así no vaya a haber un tiempo de interrupción mientras buscamos la escritura al momento de llegar a ella. Romanos capítulo 12. Y voy a comenzar ahora. Ya ustedes van encontrando ahí el pasaje. En el Japón existe una curiosa invención y hay unas tablillitas que parecen como unas pajitas. Son unas tablillitas hechas de madera y pareciera como que fueran como unos palitos, como unas pajitas. Lo curioso de esta invención es que cuando estas pajitas se meten al agua, estas pajitas empiezan a expandirse, pero no solamente comienzan a expandirse, sino que empiezan a tomar forma de flores. No una sola flor, comienzan a tomar forma de diferentes flores y no solamente adoptan estas pajitas forma de flores, sino que también esas flores, cada una de esas pajitas viene con colores específicos. Increíble. Lo que comienza con unas pajitas en una cajita, que aparentemente son
son como unos espartillitos y que pareciera que no tuvieran vida, que se ven como espartillos secos. Al momento de ponerlos en contacto con el agua, estos espartillitos comienzan a expandirse y comienzan a adoptar esa forma de flores y pasan entonces a darle forma a figuras coloridas. Y la pregunta es, ¿cómo puede un espartillo o una tablillita hecha de un material tan bajo como es la paja pasar por esta metamorfosis, por este proceso de dejar de ser una figura seca y muerta en apariencia y de un momento a otro, al entrar en contacto con el agua, se abren, adquieren forma y adquieren color? O sea, pasan de un proceso de parecer espartillos muertos a flores, sin ser realmente flores, pero pasan a un estado colorido, a un estado, digámoslo así, de vida. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que causó este proceso, esta metamorfosis? Y la respuesta es el contacto con un elemento cuyas características podían transformar esa sequedad y ese estado aparente de muerte en un nuevo estado de vida, de color y de flores. Hoy, hermanos, vamos a estar hablando de un proceso similar, porque quise usar esta ilustración como una forma de analogía, porque hoy vamos a estar hablando acerca de algo similar que ocurre en la vida de los seres humanos cuando nosotros entramos en contacto con ese elemento llamado el Espíritu Santo, que es el que va a traer ese cambio, es el que nos va a traspasar de ese estado muerto a ese estado colorido, a ese estado de vida. Todo creyente, hermanos, a partir del momento en que hace una confesión de fe, entra o se inicia en un proceso de transformación. Y sabemos que todo lo que es sometido a un proceso trae consecuentemente un fruto o un resultado. Ahora, estamos claros en que no todo fruto o todo resultado es necesariamente positivo. El proceso puede ser bueno, mas sin embargo, su resultado puede no ser bueno. Ahora, esto no quiere decir de que el proceso haya sido malo. Un proceso puede ser bueno, pero dependiendo de la manera como aquel que está siendo afectado por ese proceso responda, va a determinar si su fruto o su resultado es positivo. Pues de igual manera ocurre cuando nosotros venimos a Cristo. Nosotros entramos en ese proceso a través del cual estamos siendo moldeados por la obra del Espíritu Santo, pero depende de nosotros cómo respondamos a ese proceso, si ese fruto o ese resultado va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces, partiendo de esta premisa de que todo proceso trae consecuente un fruto o un resultado, vamos a estar hablando entonces hoy de este tema a través del cual quiero compartir con ustedes ese proceso llamado proceso de transformación a través del cual todo hombre y toda mujer que viene a Cristo pasa. El Señor Jesucristo, recordamos en la Escritura que el Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ¿qué fue lo que inmediatamente sucedió después de que Jesús fue bautizado? Dice la Escritura que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí en el desierto, que es lo que da comienzo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, allí en el desierto, ¿qué es lo que sucede? Jesús es confrontado, Jesús enfrenta esa fuerza opositora, esa fuerza enemiga de ese poder al que Él ha venido o había venido a destruir, a derrocar. De igual manera, de manera análoga, nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros, digámoslo así, somos llevados también a ese desierto donde vamos a comenzar esa batalla, esa lucha para la cual nosotros fuimos apartados. Todos sabemos que la Escritura nos enseña de que
Cada uno de nosotros es el resultado de un proceso preselectivo que tuvo lugar en la eternidad. Nosotros no vinimos a Dios porque había características específicas o atributos especiales por las cuales Dios nos escogió. Fuimos preseleccionados, fuimos predestinados por Dios sola y únicamente por su gracia, porque ninguno de nosotros somos merecedores de haber sido hechos salvos, solo fue la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, el título de hoy, el título de este mensaje es El fruto de la transformación, el fruto de la transformación. Y quiero que ahora, por favor, me acompañen en la escritura y vamos allá al libro de Romanos, en el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Primeramente vamos a leer los versículos 1 al 3 y después de que leamos los versículos 1 al 3, vamos a saltar al versículo 21. Versículos 1 al 3 y después saltamos al versículo 21. Si ya lo tienen, vamos entonces a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora el versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Mantengamos, por favor, la escritura abierta ahí en ese libro de Romanos capítulo 12, para que estemos usando la escritura como punto de referencia. En el versículo 2, como acabamos de leer, ahí en Romanos 12, encontramos una palabra que es la palabra central de este mensaje y es la palabra transformación. Dice ahí, sino que ser transformados. Transformados, que es la misma raíz de transformación, es una palabra que viene del griego, y esta palabra en griego usada por el apóstol Pablo es la palabra metamorfo. Metamorfo. La palabra metamorfo es una palabra que viene de la unión de dos vocablos, que es meta, primeramente, que significa ir más allá, y la palabra morfo, que significa forma o figura. Entonces unimos estas dos palabras, la palabra metamorfo, que es la que usa el apóstol Pablo en el versículo número 2, y literalmente el significado literal de la palabra metamorfo, según el griego, sería ir más allá de un estado o de una forma original. Ese es el significado literal, pero el significado contextual desde el cual el apóstol Pablo lo aborda es cambiar de un estado inicial a un estado o a una condición nueva. Ese sería el significado contextual de la palabra que usa el apóstol Pablo en el versículo 2, cuando él usa la palabra metamorfo para hablar de la demanda de una transformación en la vida del creyente. De hecho, esta palabra metamorfo es la misma palabra o es la misma raíz de la cual tenemos nosotros la palabra metamorfosis, que la palabra metamorfosis significa un cambio o una transformación de una cosa a otra. Esa es la misma, es el mismo significado. Un cambio de un estado a otro estado, a un estado nuevo. Ahora, hay una cita en los evangelios. Esto es interesante porque esto le da fuerza a la palabra que el apóstol Pablo usó. Hay una cita en los evangelios en el que nuestro Señor Jesucristo, él toma a Juan
a Pedro y a Jacobo, o Santiago, según la traducción o la versión que estemos leyendo. Él toma a Juan, a Pedro y a Santiago, y él se va con ellos a un monte. Y allí en ese monte sucede algo que todos somos conocedores de esa situación. Allí dice la escritura que en un cierto momento el Señor Jesucristo se transfiguró. La palabra transfiguró en el idioma original, en el griego, usada en los evangelios, es la misma palabra metamorfo usada por el apóstol Pablo en Romanos 12, como acabamos de leer. ¿Por qué es interesante esto, hermano? ¿Qué connotación tiene esto? De la misma manera, hermanos, como ese instante en que el Señor Jesucristo pasa por ese proceso de transfiguración en el que Él temporariamente abandona su aspecto físico humano y adopta ese aspecto glorificado. Ese momento de esa transfiguración dice que cuando ese momento toma lugar, aquellas personas, aquellos hombres, Juan, Pedro y Santiago, ante tal espectáculo, dicen que ellos quedaron atónitos, maravillados por lo que estaban presenciando. Ese momento de transfiguración, ese momento de metamorfo que había ocurrido en el Señor Jesucristo, dice que a ellos los deja maravillados, lo que estaban viendo sus ojos. Pues esa es la idea que el apóstol Pablo rescata cuando usa la palabra metamorfo. Nosotros no sufrimos o nosotros no pasamos en sí por un proceso de transfiguración, pero sí por un proceso de transformación. Ahora, ¿cuál es la idea en establecer esta analogía con la transfiguración del Señor Jesucristo? La idea es que de la misma manera como Jesús, al transfigurarse, lo que estos tres discípulos presenciaron los dejó atónitos. Esa es la misma idea que el apóstol Pablo rescata en cuanto a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que nosotros a través de ese proceso de ese metamorfo, de esa transformación, aquellas personas que conocieron ese antiguo yo, al conocer ese nuevo yo de cada uno de nosotros, queden atónitos frente a ese proceso, frente a esa metamorfosis, a esa transformación que ustedes, que yo, que nosotros, que toda persona que está en Cristo sufre, a ese proceso a través del cual el viejo hombre queda atrás, el nuevo metamorfo, el nuevo hombre, el nuevo hombre y la nueva mujer trae frente al mundo como testimonio de que Cristo está obrando en nosotros. Entonces, la pregunta ahora es, vamos a meternos ahora en los versículos. La pregunta entonces ahora es, ¿cómo podemos nosotros alcanzar ese estado de metamorfo, de transformación que Dios espera de cada uno de nosotros a través del proceso por el cual estamos pasando en el taller del Espíritu Santo? De tal manera de que esa transformación deje a aquellos a quienes nosotros testificamos en un estado de asombro, no solamente por deslumbrarlos o por dar una imagen, sino porque tanto nuestro cambio como nuestra transformación, ese debe ser el efecto que traiga a la vida de aquellos que no están en Cristo. Amén. Entonces, para nosotros poder pasar o poder alcanzar ese estado, ese punto de metamorfosis espiritual, miremos ahí el versículo 1 en Romanos 12. El apóstol Pablo en el versículo 1 nos habla de una primera condición, sin la cual este proceso no puede tomar en la vida del hombre y de la mujer que está en Cristo. Y ese primer aspecto, hermano, lo leemos en el versículo 1, donde dice que nosotros debemos honrar primeramente nuestros cuerpos. Dice, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermano, nuestros cuerpos es algo importante, imprescindible, relevante en nuestro caminar como creyentes. Estamos viviendo tiempos, hermanos, y esto no es noticia nueva para ninguno de nosotros.
Estamos viviendo tiempos donde el infierno, Satanás y el mundo han desatado todo su poder destructor sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque las fuerzas opositoras, las fuerzas de la oscuridad saben perfectamente qué hora es en el reloj profético. Y una de esas cosas, esta realidad que estamos compartiendo en este momento, esta gran verdad en la que Dios demanda de cada creyente, de cada uno de sus hijos, de que honremos nuestros cuerpos como templo y morada del Espíritu Santo, eso lo sabemos nosotros, eso lo sabe Dios, pero eso también lo sabe el enemigo de nuestras almas. Entonces, si él sabe, si Satanás sabe de que esta es una primera condición para que en nosotros tome lugar un proceso de transformación, pues ese va a ser precisamente uno de los puntos o blancos de ataque del infierno en contra de nosotros. Destruir esa morada, ese templo donde habita el espíritu que nos lleva a ese estado de transformación. Él no puede destruir el espíritu, puede destruir el proceso de transformación. Puede interrumpirlo, puede obstaculizarlo. Si uso la palabra destruirlo, no estoy hablando de que Satanás tiene poder para arrebatar un alma que ya está en Cristo, porque todo aquel que está en Cristo, dice la Escritura, de que ni las puertas del infierno prevalecerán contra él. Estoy hablando de personas que vienen al Evangelio, pero el Evangelio no viene a ellos. A esto es a lo que me refiero. Entonces, dice en el versículo 1 que la primera condición para que en el ser humano comience ese proceso de transformación es que nosotros tenemos que honrar nuestros cuerpos. Estamos nosotros, hermanos, honrando nuestros cuerpos. Porque alguien podrá decir, oh sí, yo tomo vitaminas, yo voy al gimnasio, yo estoy en forma. Ok, está muy bien, usted está cuidando de su cuerpo. La pregunta es, ¿estás tú cuidando de ese cuerpo de tal manera de que se agrade a Dios? Porque ese versículo no termina diciendo simplemente cuida de tu cuerpo o honra a tu cuerpo. Dice, honra a tu cuerpo de manera agradable a Dios. Entonces no es como a nosotros nos parece cuidar del cuerpo, es como le parece a Dios que cuidemos de nuestro cuerpo como morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos cuidar de este cuerpo, que es morada y templo del Espíritu Santo, el primer punto que tenemos que tener en cuenta, y eso lo hemos estudiado muchas veces en las clases y en los estudios de mayordomía, es que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas, incluyendo creyentes, hermanos, piensan que el ser humano tiene autoridad sobre su cuerpo? Este cuerpo, hermanos, que es un vehículo usado por Dios, no es de nuestra propiedad. Ningún ser humano viene a este mundo con propiedad sobre nada. Todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra vida misma, es resultado o es propiedad de Dios. Nosotros solamente nos movemos en calidad de mayordomos. Eso lo sabemos todos, hermanos. Entonces, volvamos a nuestro punto. ¿De qué manera nosotros honramos nuestros cuerpos de tal forma que Dios se agrade de la manera como estamos honrando su morada? Si continuamos leyendo en el versículo 2 de Romanos 12, ahí la escritura, el apóstol Pablo nos describe este proceso y nos da las pautas para que esa manera de honrar nuestros cuerpos sea una manera agradable a Dios. Y ahí el apóstol Pablo hace mención de dos condiciones para que este proceso pueda tomar lugar de manera agradable a Dios. Y la primera condición de la que nos habla el apóstol Pablo es: no os conforméis a este siglo. Y ahí ya tenemos, hermanos, el primer y gran problema sobre el cual la iglesia está siendo confrontada, porque hay grandes problemas hoy en día con este punto, hermano, en medio de la iglesia. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, como primer requisito para que ese primer paso de honrar nuestros cuerpos y poder agradablemente comenzar ese proceso de transformación. El primer requisito es: no os conforméis a este siglo. La expresión no os conforméis a este siglo significa no imiten al mundo. No imiten al mundo. No se identifiquen con el mundo. Hermanos, qué serio problema tienen muchos creyentes hoy en día con este punto, hermano. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia está dividida. Y en vez de los cristianos traerle el evangelio al mundo, el mundo le está trayendo la basura a la iglesia. Y nosotros lo estamos aceptando. Vivimos en un mundo, hermanos, en que
esta generación, y no lo digo en un tono displicente ni ofensivo, hermano, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos viviendo un tiempo en la historia de la humanidad en que el pecado ha deformado por completo la creación, ha deformado por completo el plan que Dios ha tenido para su creación, incluyendo obviamente a los seres humanos que somos su imagen y su semejanza. El mismo apóstol Pablo nos explica en otras citas de este mismo libro de Romanos, que es un libro maravilloso, hermano. En este mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo en otro capítulo, es el capítulo número 7, que lo leeremos después. Yo sé que ya lo hemos leído, pero es bueno revisarlo porque allí en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo nos explica claramente la imposibilidad del ser humano para hacer algo por sí mismo en relación a su condición de pecaminosidad. Nosotros no estamos en la posición de batallar contra el pecado por nosotros mismos. Él mismo nos habla. Y siendo él, el apóstol Pablo, la clase de guerrero de la fe, que fue el apóstol Pablo, y él mismo dice, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de esta carne de pecado? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, pero nosotros hacemos caso omiso de lo que Dios demanda de nosotros para que podamos ser transformados de tal manera de que esa transformación sea agradable a Él a través de primeramente honrar nuestros cuerpos? Cuando nosotros hacemos caso omiso de estas verdades, entonces nosotros no podemos esperar otra cosa más de que se manifieste en nosotros el desagrado de Dios. Y el desagrado de Dios viene, como lo explica el libro de Gálatas claramente, en que segamos de lo que sembremos. No podemos sembrar cebollas y recoger cilantro, porque son dos cosas muy diferentes. Si nosotros sembramos para la carne, dice Gálatas, recogeremos o segaremos para corrupción y para muerte. Entonces, dice en el libro de Romanos, no lo tienen que buscar, dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y aquí viene el juicio, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, déjenme decirle algo. Si hay una tragedia que puede tomar lugar en la vida de un ser humano que ha venido a los pies de Cristo, es que su corazón sea entenebrecido. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué Dios permite que el corazón de una persona que le ha conocido se entenebrezca? Primeramente, hermanos, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el ser humano vuelve a ser vendado por causa de no caminar conforme a una vida bíblico y cristocéntrica, las vendas que teníamos en el mundo van a volver. Y una de las primeras vendas que se ponen sobre nuestros ojos espirituales es sobre el don del discernimiento. Terrible. ¿Qué sucede cuando una persona pierde o es vendado en su capacidad de discernir? La capacidad de discernir o el don de discernimiento podríamos compararlo con un radar, digamos un avión. Los aviones están equipados con un radar. ¿Para qué sirve ese radar? Para que cuando el piloto no tenga visibilidad de lo que está ocurriendo enfrente de la cabina, sea que esté pasando por una tormenta, por oscuridad o por nubes muy densas y no pueda ver, el piloto activa ese radar, y ese radar tiene la capacidad de que a través de todos sus sensores él pueda volar en un ambiente donde no hay visibilidad física, pero todos sus sensores detectan la altura de las montañas, detectan el tiempo, detectan las condiciones climáticas, y el avión puede continuar viajando sin ningún problema hasta que el piloto pueda volver a tener visualización de qué es lo que hay enfrente de él. Pues eso mismo es lo que ocurre con el don de discernimiento. El don de discernimiento es ese radar que Dios nos da, que está activado de 360 grados para que nosotros entendamos, cuando aún estando en el mundo, cómo caminar en medio de un mundo al que no nos debemos conformar. Pero cuando por causa de nuestra ceguera espiritual, por causa de no, como dije al principio, por causa de no responder a ese proceso de la manera como Dios espera que respondamos,
ese radar vuelve a ser bloqueado y es entonces cuando viene sobre nosotros el entenebrecimiento de nuestro corazón, que no es otra cosa que ser bloqueados en nuestra manera de discernir. En el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, este juicio está todavía más acentuado y ahí Dios nos vuelve a hablar en relación o corroborando lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 2 de Romanos 12, dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, ahí está, la venda, para que crean la mentira. Ya la persona está completamente bloqueada. ¿Por causa de qué? De su desobediencia. Y dice luego el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Santo Dios, nos libre Dios de que en algún momento por caminar conforme a este mundo, nosotros alcancemos este estado, hermano. Mire, mucho cuidado porque hay creyentes que dicen, no, pero es que yo estoy en poder porque yo tengo el Espíritu Santo. Usted puede estar en poder, pero usted puede no estar en autoridad. Ese es un tema que yo lo he trillado y lo he explicado muchísimas veces en la iglesia, lo ha explicado el pastor y lo debemos saber y tener completo conocimiento de la diferencia que hay entre el poder y la autoridad. Usted está en poder, sí, usted está en poder porque en usted habita el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios con su presencia tipifica el poder. En lo que no puede estar caminando usted quizá es en autoridad, si acaso lo que estamos hablando hoy no está tomando lugar en su vida. Si usted es una persona que no está siendo transformada a través del proceso del Espíritu Santo porque usted ha hecho caso omiso de lo que Dios demanda para nosotros poder pasar por ese proceso de metamorfosis espiritual, entonces quiere decir de que usted es un cristiano que anda en poder, pero no anda en autoridad. El problema con esto es que Satanás no respeta el poder. Satanás solo respeta la autoridad. Esto no quiere decir de que Satanás no respeta el Espíritu Santo. Cuando Satanás se acerca a la vida de un creyente y ve la presencia del Espíritu Santo, él reconoce esa presencia. Él reconoce que es la misma presencia de Dios. Lo que Satanás va a hacer es de que si él no ve en usted autoridad, que la autoridad viene es a través de la obediencia, si Satanás no ve en usted obediencia, Satanás le va a importar menos que el valor de un penny el que en usted more el Espíritu Santo, por cuanto usted no está honrando la morada de Dios, la morada de ese Santo Espíritu a través de la obediencia, lo cual traspasa la autoridad a las fuerzas enemigas. Yo espero que hayan comprendido esto, hermano, porque cantidad de creyentes que piensan que porque en ellos mora el Espíritu Santo, entonces van por la maceta. Usted solamente va por la maceta cuando en usted habita el poder y la autoridad. Si en usted solamente habita el poder por la presencia del Espíritu Santo, pero no habita la autoridad como consecuencia o resultado de la obediencia, usted está en serios problemas con Dios y usted está en serio problema para que usted pueda ser elegible para pasar por este proceso de metamorfosis espiritual y poder ser un ser transformado de tal manera que usted y su vida le agraden a Dios. Ahora, no solamente Dios demanda de nosotros el no conformarnos a este siglo, hay una segunda condición que la tenemos en ese versículo 2. Este tema, hermano, es largo, voy a tratar de avanzar porque yo no voy ni por la mitad, pero no puedo dejar este tema por la mitad, porque esto es interesante y tenemos que atesorar esta información en nuestro corazón, hermano, porque hay cantidad de creyentes, hermanos, que no están claros en esto y piensan que cargar una Biblia de piel de culebra y meter un billete en un sobre amarillo ya es que están muy bien delante de Dios. No estoy queriendo ser sarcástico, hermano. Hay muchas veces que mi manera de hablar ha sido malentendida. Estoy simplemente, hermano, buscando que tomemos conciencia de la necesidad de que esta metamorfosis esté ocurriendo en la vida de cada uno de los que hemos venido a Cristo. Una segunda condición está en el versículo 2, la menciona el apóstol Pablo. ¿Cuál es?
No solamente Dios demanda el que no nos conformemos a este siglo, el que no imitemos al mundo, en que no caminemos conforme al sistema viciado y pecaminoso del mundo que muchas veces nos distrae, nos llama la atención y nos identificamos con él. Hay una segunda condición y esa condición es renuévense en su entendimiento, renovaos en vuestro entendimiento. ¿Qué es renovarnos en nuestro entendimiento, hermano? Es cambiar nuestra manera de pensar. Hermanos, cuando nosotros pasamos más tiempo con el mundo que con Dios, nosotros no podemos esperar otra cosa más que nuestra mente sea contaminada. Hoy en día, hermanos, hoy más que nunca, la iglesia enfrenta serios desafíos en el tiempo que pasa con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos baales como estos. ¿Usted sabe a cuántos creyentes no han podido crecer por culpa de esto, hermano? ¿Usted sabe cuántos creyentes están estancados todavía en el cero, a pesar de que llevan 5, 10, 15 años en el Evangelio? Porque ahora aparaticos como este, que son baales, que son dioses ajenos, le roban su tiempo de oración, le roban su tiempo de lectura bíblica, le roban su tiempo de ayuno. Y al final del día, después de 4 horas en Facebook, 3 horas en Instagram y 4 horas poniendo basura en las redes, ya no hay tiempo para Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Puede una persona ser transformada por el Espíritu Santo bajo condiciones como esas? Imposible, imposible. Empezando porque ninguno de estas dos condiciones se cumple. Ni esa persona está abandonando su identidad con el mundo y mucho menos está pasando por un proceso de renovación en su manera de pensar, en su entendimiento. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo de que es mandatorio en la vida de un creyente el no conformarse al mundo y en renovarse en su mente? El versículo 2 termina dándonos la explicación, porque esas son las condiciones para nosotros poder entrar en la voluntad de Dios, la cual, dice el versículo, es buena y perfecta. Para poder entrar en la voluntad de Dios. Hermanos, si nosotros revisamos esta ecuación una vez más de manera reversiva, entonces concluimos de que para nosotros poder estar, escúchenme, para nosotros poder estar en la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que estar renovada y nuestros anexos con el mundo tienen que estar cortados. De otra manera, nosotros no podemos movernos en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer para poder entrar? Ya conocemos la teoría. ¿Qué podemos hacer desde el aspecto práctico para nosotros poder entrar en esa voluntad de Dios de tal manera de que nosotros podamos llegar a alcanzar el cumplir ese propósito para el cual fuimos llamados de ser la sal del mundo, de ser mensajeros del reino y de ser hijos de luz? Miremos el versículo 3 de Romanos 12. Allá en el versículo 3, la palabra nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo, hermanos, es aparentemente un versículo muy sencillo, pero déjeme decirle, es aquí donde está la esencia de este mensaje. Primeramente, hermanos, el Señor Jesucristo en cierta ocasión, mientras Él estaba ejecutando su ministerio, Él pronunció unas palabras. Esas palabras fueron para ese tiempo y esas palabras son para el día de hoy y hasta el día en que todo esto se termine. El Señor Jesucristo dijo: porque todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Quien no toma su cruz y no se niega a sí mismo no es digno, no es apto para ser ni un discípulo ni un seguidor de Cristo. O sea que Cristo puso dos condiciones: el sacrificio y la autorrenuncia. Si nosotros tomamos las palabras del apóstol Pablo en el versículo 2 y nosotros las unimos a las palabras o a las demandas del Señor Jesucristo, una demanda de sacrificio y de autorrenuncia, entonces terminamos con una ecuación, con un resultado de una ecuación en la que lo que Dios está pidiendo de nosotros es que nosotros caminemos conforme al Espíritu de
Jesús. Es por eso que en este versículo dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Nosotros tenemos que, la demanda de Dios es que nosotros tenemos que despojarnos de nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer nosotros eso? Nosotros tenemos que tener claro que Dios demanda de nosotros una vida de renuncia, una vida de renuncia. Nosotros muchas veces, hermanos, vivimos bajo tanta religiosidad que sí, nosotros cumplimos con la parte legal de nuestra vida cristiana, pero nos olvidamos de la parte que Dios demanda de nosotros, que es una vida de autonegación, vidas que giran en torno al yo, al ego, a mí mismo, a lo que me llena, a lo que me satisface. Es por eso que muchas personas vienen al Evangelio, conocen de la palabra de Dios y resultan dejando el Evangelio porque según ellos Dios no les contestó la oración. La pregunta es, ¿cuál es la oración que tenías delante de Dios? Porque ciertamente si la oración que tenías delante de Dios era de intereses personales, pues esa es la razón por la cual te estás yendo del Evangelio. Porque Dios no es un Dios que viene a satisfacer intereses personales, sino los intereses del reino. Y para nosotros poder satisfacer los intereses del reino, hermanos, nosotros tenemos que renunciar al ego, a nosotros mismos. Y por eso es que tenemos que caminar como imitadores de Cristo. Entonces, solamente, hermanos, cuando nosotros entramos dentro de esa voluntad de Dios, es que nuestras vidas pueden ser liberadas de la esclavitud de una mente carnal. Y esto solamente, hermanos, se puede obtener a través de ¿qué? A través de la gracia salvífica, a través de Dios. Nosotros no podemos caminar en este mundo y mucho menos en nuestra vida cristiana confiando en nuestras fuerzas. Hay un decir, tanto en inglés como en español, de que escucha la voz de tu corazón. ¿Cómo? Esto lo habíamos hablado en un mensaje anterior. ¿Cómo puede un ser humano, y más una persona que conozca de Cristo, cómo puede esa persona escuchar la voz de su corazón cuando nos dice la Escritura que engañoso es el corazón y perverso? Nosotros no podemos escuchar nuestra propia voz, nosotros solamente podemos escuchar la voz de Dios, para que nosotros podamos pasar por ese proceso de metamorfos, de transformación, de tal manera que sea agradable a Dios. Ahora, y ya terminando con esto, hermano, el proceso de transformación de todo creyente tiene dos etapas. Es una transformación inicial. Esa transformación inicial toma lugar en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, te recibo como mi Salvador personal, en ese momento nos explica la Escritura en 2 Corintios 5:17 de que todas las cosas quedaron atrás y somos hechos, ¿qué? Criaturas nuevas. Esa es la primera etapa del proceso de transformación. Una transformación inicial en la que somos transformados de viejo hombre o vieja mujer a nuevo hombre o mujer. Esa es la transformación inicial. Pero después de esa transformación inicial continúa un proceso de transformación progresiva, que no es otra cosa que el proceso regenerativo a través de la obra del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Y esa transformación progresiva o proceso regenerativo es precisamente de lo que estamos hablando en el día de hoy, hermanos. Ese metamorfos, ese proceso de transformación, ese proceso en el que a través de nosotros honrar primeramente nuestros cuerpos, a través de nosotros cortar toda forma de identidad con el mundo y a través de nosotros renovarnos en el espíritu de nuestro pensamiento, nosotros no solamente vamos a honrar esa morada, ese templo del Espíritu Santo donde habita Dios en nosotros, sino que vamos a estar en la capacidad de poder, no capacidad según nosotros, sino nos equipa el Espíritu Santo de acuerdo a cómo respondamos a ese proceso, vamos a estar entonces en la calidad de ser vehículos de justicia usados para Dios, para la transformación de otras almas de la manera como nosotros estamos siendo transformados. Entonces, mis hermanos, concluyo con lo siguiente, hermanos. Dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado.
Déjenme repetir ese versículo. Porque ninguno que milita, y aquí la palabra milita en el original lo que significa es porque ninguno que se enlista en las filas del Señor o ninguno que se enlista en las filas de Jehová se enreda en los negocios o en los asuntos de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó o que lo llamó por soldado. ¿Es eso lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida, hermano? ¿Es esa la manera como tú y yo estamos agradando a Dios, no solamente en honrar nuestros cuerpos, sino en cortar toda identidad con el mundo, en mantener nuestras mentes en un sistema o en una forma de pensamiento cristo y bíblico céntrico, hermano, de tal manera en que cuando el Espíritu Santo toma el barro de nuestras vidas, ese alfarero le da esa forma que Él quiere que tú y yo tengamos para que podamos ser vasos de justicia y vasos de bendición? Es esa la manera como estamos viviendo. Porque si es así, hermanos, gloria a Dios. Pero si no es así, si no es así, hermanos, hoy es el día de tomar esta palabra muy en serio, hermanos. Muy en serio. Porque dice también en el libro de Pedro, y este versículo lo he compartido con ustedes antes, porque todo aquel que es vencido se convierte en esclavo de aquello que lo venció. Hermanos, aquí solamente hay una victoria. O vencemos en Cristo o nos vence el enemigo. Pero aquí no hay caminos medios. La palabra de Dios es un libro de verdad y de luz, pero en la Biblia no hay ningún versículo, no hay ninguna enseñanza, ni hay ninguna doctrina que predique un evangelio de 50-50, de caminos por el centro, de no soy muy bueno ni muy malito, ni soy muy de Dios, pero tampoco soy muy diablito. Eso es una doctrina del infierno. El mismo Señor Jesucristo dijo, o están conmigo o están contra mí, o son de la luz o son de las tinieblas, o practican la verdad o practican la mentira. Así que, hermanos, hoy es el día de definirnos en qué campo de batalla estamos peleando y a cuál Señor le servimos. Porque hoy en día, hermano, la iglesia camina de la mano de Dios los domingos y de la mano del mundo de lunes a sábado. Y eso tiene que terminar, hermano. Porque si no en nosotros no se está cumpliendo este proceso de transformación sin el cual no podemos ser vasos ni de justicia ni vasos de bendición. Y termino con el versículo 21, ese versículo donde dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero este estado solamente lo podemos lograr. Usted y yo solamente podemos vencer el mal con el bien una vez nosotros hemos respondido positivamente al proceso de transformación. Si no estamos respondiendo positivamente a ese proceso, hermanos, mucho me temo que todavía estamos en la batalla cero. Todavía estamos en ese estado en el que después de pasar de la luna de miel, de esa transformación inicial, de haber sido transformados de hombre viejo a hombre nuevo, ahí estamos todavía pegados en ese pantanero en el que el proceso de transformación al cual el Espíritu Santo nos ha llamado no ha tomado lugar. Y hermanos, si es por eso que muchas veces oímos de creyentes que les ha pasado la vida cristiana, les han pasado los años y lo único que les oye uno es, Dios no me escucha. Es que Dios no me oye. Es que yo tengo una oración hace 20 años y Dios no me habla. Yo no estoy criticando a nadie, hermano. Lo que estoy diciendo es de que antes de nosotros chutarle el balón a Dios, hay que analizar y mirar cómo estás caminando delante de Dios. Porque si tu oración, si tu vida no está caminando conforme a lo que el Evangelio te promete, el problema no está en Dios. El problema está en ti, en tu relación con Dios, en mi relación con Dios, en la manera como yo he hecho ese proceso de transformación, un proceso moldeable en las manos del alfarero. Entonces, hermanos, ese producto final, ese producto de ese proceso de nosotros poder combatir el mal con el bien, solamente lo podemos lograr en el momento y hora en que en nosotros sean manifiestos los frutos de la transformación en Cristo Jesús, según nosotros respondamos al proceso de transformación. Padre, gracias te doy en esta hora por esta tu palabra, bendito Dios. Yo sé que tú nos has ministrado, yo sé que tú has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón, y es el deseo de que cada una de las personas, incluyéndome yo, Señor, porque este mensaje me fue dado primeramente a mí a través de tu Santo Espíritu,
Que cada uno de nosotros, Señor, esté consciente de la necesidad de entender primeramente qué hora es en el reloj profético, Señor, y segundo, entender, Padre Santo, la necesidad de vivir vidas vigilantes, espiritualmente hablando, porque este no es el tiempo, Señor, de caminar de la mano de dos señores. Muchas veces tu iglesia, Señor, no ha progresado, no ha experimentado el poder y la autoridad que se viven en ti, Señor, por causa de que ese proceso de transformación no ha recibido la respuesta que tú demandas, Padre Santo. Permite que en esta hora tomemos conciencia de la necesidad de cortar con todo contagio espiritual que viene del mundo, porque no son más que piedras de tropiezo que el enemigo lanza a nuestro camino para que nos distraigamos del propósito al cual tú nos apartaste, Señor. Renueva nuestras mentes y nuestro pensamiento a la luz de tu palabra, Señor. Dice la escritura de que cómo renovará el joven su pensamiento, su camino a la luz de la palabra. Pero esto no es solamente para el joven, Señor. Esto es para todo hombre y para toda mujer, Padre Santo, que viene a ti, Señor. Permite, pues, oh Dios, de que atesoremos hoy este mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón, y que si acaso hemos endurecido la arcilla de nuestras vidas en tus manos, Señor, Padre, que a partir de este momento seamos arcilla moldeable en tus manos, Señor, para así poder cumplir el propósito al cual tú nos predestinaste, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos en la fe, bendigo la Iglesia Bautista Central y gracias, oh Dios, por habernos hablado una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya mis hermanos pueden quitar sus micrófonos y comentar. Amén, amén. Gracias, Fernando, por esta palabra. Amén. Sí, Señor. Gracias, Fernando, por esa palabra. Tremenda. Hermano Fernando, Dígame, hermano José. nosotros a veces no sabemos de quién de nuestros hermanos, por ejemplo, haya entrado nuevo cualquier cosa, y sería bueno cerrar el certamen con la oración de fe. Hoy siempre es bueno. Eso es una palabra muy poderosa la que el Señor te dio. Amén. Gracias por recordármelo, hermano, porque habíamos hablado de ese asunto y les ofrezco una disculpa por no haberlo hecho. Lo hago en este momento. Y mire, hermano, muchas veces cuando un pastor o una persona, en este caso yo, que Dios nos ha dado ese privilegio de compartir un mensaje con su iglesia, cuando nosotros muchas veces decimos, si alguien quiere recibir al Señor Jesucristo, obviamente esa invitación es para alguien que no haya tomado una decisión de fe. Pero hermanos, hay algo que tenemos que tener en cuenta también, que ese llamado no es solamente a recibir al Señor Jesucristo, sino es un llamado también a restablecer una vida de comunión. Porque Amén. muchas veces nosotros estamos caminando de manera presencial y no estoy llamando a nadie hipócrita, hermano, no me vayan a malinterpretar. No es de que estemos caminando de una manera fariseica delante de Dios, pero hermano, eso es precisamente uno de los propósitos de este mensaje, de que entendamos de que toda coyuntura, de que toda alianza, de que toda simpatía, de que toda identidad con el mundo, no importa qué tan leve nos parezca, hermanos, trae consecuencias. Yo no sé por qué, hermanos, yo no sé en qué cabeza un cristiano puede pensar de que una canita al aire no me va a llevar al infierno. Hermanos, por favor, yo espero que ninguno de nosotros esté viviendo bajo esa doctrina del infierno, porque, hermanos, por eso dice la Escritura, ¿podrá el hombre acaso poner vino nuevo en odre viejo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con un odre viejo? Un odre es esas bolsas donde se metía el vino. ¿Qué pasa con un odre viejo? Un odre viejo, por el hecho de estar viejo, esa telita o ese material ya está susceptible a que se abra un huequito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se le echa el vino nuevo, el peso del líquido del vino, como ese odre está viejo, convierte un huequito en un hoyo, en un boquete, porque por ahí se va, ese odre está viejo. Y dice la Escritura, entonces se perderá el vino nuevo. Pues eso mismo ocurre con nosotros, hermanos. Cuando nosotros pensamos de que una canita al aire, no, que una cervecita para la sed, no, de que un baileito de perrito aquí, a mí nadie me está viendo aquí, yo con bailarme un merenguito aquí. Hermano, yo dejo esa consideración de ustedes, pero todo comienza
ese odre comienza a envejecerse por ese huequito de esa canita al aire, y así es como usted va a desperdiciar el vino nuevo. O así es como lo voy a desperdiciar yo. La palabra de Dios, por eso les dije, no hay ninguna doctrina en la Biblia que enseñe ningún evangelio de 50-50. O somos o no somos. Pero esto es para tomarlo literal como Dios lo demanda o para desecharlo. Porque en este caminar del evangelio y de caminar en obediencia, hermano, aquí no hay 99.9%. Dios no conoce ese lenguaje. Aquí somos 100% o somos 0%. Entonces, hermano, hermano, entonces usted está hablando de perfección. Yo no estoy hablando de perfección, hermano. Y perdone si les estoy dando un segundo sermón. La palabra de Dios, cuando habla de perfección, habla de consagración. La perfección la vamos a recibir en el otro lado cuando seamos glorificados. Dios nos llama a la perfección, pero la perfección de la que habla la Biblia es una vida de consagración y de obediencia. La perfección te la añade Dios. Entonces, mis hermanos, si acaso hay alguno de nosotros que ha estado coqueteando de alguna forma con el mundo o está en algún anexo, en alguna identidad con las cosas del mundo, porque estamos viviendo tiempos difíciles en el que nuestras mentes están siendo brutalmente bombardeadas con las doctrinas del mundo y no somos invulnerables, hermanos, a caer en las trampas del enemigo. Entonces, si hay alguno de nosotros, hermanos, que necesita restablecer su comunión con Dios, si necesita en este momento hacer una oración en el que usted le diga al Señor, Señor, perdóname porque he estado coqueteando con el mundo y hoy entiendo a través de tu palabra de que lo único que estoy haciendo es atando ese proceso de transformación en las manos del Espíritu Santo. Yo quiero que usted haga conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias yo te doy por hablar primeramente a mi corazón y segundo, por darme la oportunidad, tú que eres un Dios de oportunidades, por darme la oportunidad de enderezar mi senda, Señor, y de reconsagrarme a tu palabra y a tu verdad, Señor. Perdóname si en algún momento me he distraído en las cosas de este mundo y he mirado a diestra o a siniestra, Señor, y he perdido o he quitado mis ojos de la meta y el propósito para el cual me apartaste, Señor. Límpiame en este momento de toda iniquidad, Padre Celestial, y permite que este día sea para mí un nuevo recomenzar. Te lo ruego y te lo suplico en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder que hay en esa sangre que limpia toda culpa y todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan un lindo resto de domingo. No olvidemos que a la 1 de la tarde tenemos más palabra de verdad con nuestros hermanos Iván en la escuela dominical y con nuestra hermana María Elena en el estudio de capacitación. Y bueno, hermanos, me guarden un poquito del mondongo que coman al almuerzo, ¿ok? Amén. Bendiciones. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Ok, hermanitos. Bendiciones. Pasen Bueno, un pues, lindo día. Bendiciones. Ay. Feliz día a todos. Bendiciones. Bye. Dale a todos bendiciones. Dios les Ay, mis bendiga. hermanos, Dios me los bendiga mucho. Pero,